acompañarnos un martes más en nuestros webinars acostumbrados. En esta ocasión vamos a conversar sobre transformación digital y una transformación digital que nosotros hemos visto en el mercado que realmente necesita repensarse. Hay que reinventar la transformación digital porque hemos escuchado mucho hoy por hoy de lo que significa o lo que se hace como transformación digital. Y creemos que existen una mala concepción o una idea equivocada de lo que realmente es una transformación digital. Entonces, hoy vamos a conversar sobre eso. Primeramente, quiero presentar a Pablo Lombeida de Brandon Logan Studio. Pablo es un experto en temas de transformación digital que me acompañará el día de hoy y donde abordaremos temas de cómo trabajar la transformación de manera práctica, de tal forma de poder llevar a las organizaciones a un resultado tangible en el corto plazo. Pero bueno, ¿qué no es una transformación digital? Primero establezcamos cosas que escuchamos. Primero, pensamos que la transformación digital, o escuchamos que la transformación digital es hacer una digitalización, es decir, pasar de medios analógicos a medios digitales. Es decir, algo que yo hago en papel, necesito ahora hacerlo a través de una forma digital. Y pensamos que eso es una transformación digital. No lo es. He escuchado también que hay empresas que piensan que tener una app es ya estar en transformación digital, que ya estar en el camino del cambio que ellos están esperando que ocurra. Tampoco lo es. Otras empresas piensan que hay que tener un posicionamiento en la web importante y hacen inversiones para aparecer en las primeras posiciones en búsquedas y por lo tanto esa es transformación digital, o tener una página web tal vez más moderna con un diseño actual, pero eso tampoco es una transformación digital. Otros piensan que estar en redes sociales y tener personas dedicadas al manejo de la red social, community managers, etcétera, y con eso ya se sienten que están dentro de la corriente de transformación y están preparados para los cambios, pues tampoco es una transformación digital. Finalmente, se piensa en términos generales que usar la tecnología es estar en transformación digital y tampoco lo es. Entonces, si no es nada de lo que yo he dicho, ¿qué es una transformación digital? Pues bien, aquí les dejo esta frase. La transformación digital es la reinvención de una organización a través de la utilización de tecnología digital para mejorar la forma en la que la organización se desempeña y sirve a sus clientes. Quedémonos un rato en las palabras claves de esta frase. Primero, estamos hablando que la transformación digital es una reinvención. Si comparamos con todo lo que yo dije en la lámina anterior, vemos que en ninguno de esos casos hay una reinvención. Estamos usando cosas y pensamos que al usar cosas ya nosotros estamos en un cambio, en una transformación. Y no hay tal. Lo que estamos usando es herramientas. No significa que esas herramientas, no significa que esas aplicaciones o esas ideas de digitalización, por ejemplo, estén mal. No, pero no es una transformación. Las hemos usado probablemente para resolver algún problema de negocio y eso está bien. Pero que eso nos ayude a transformarnos, que nos ayude a reinventarnos, no lo es. Entonces, recuerden la palabra reinvención porque la vamos a ver más adelante. Otra cosa es usar la tecnología, pero no cualquier tecnología, de todo tipo. Pero hablamos acá de una tecnología digital que ayude a la organización a mejorar su desempeño. Y el desempeño, recuerden, se mide. Entonces, si queremos tener una transformación digital usando tecnología, tenemos que medir ese camino de tal forma que miremos el desempeño que vamos logrando, las mejoras de desempeño que vamos logrando en el tiempo. Y el fundamental elemento final son los clientes. ¿Para quiénes trabajamos? ¿Para quiénes hacemos todo lo que hacemos? Si no son nuestros clientes. Si nuestros clientes no están en nuestros planes de transformación digital,
quiere decir que estamos transformándonos para nuestra propia satisfacción. Y yo les pregunto si ese es realmente el camino. Entonces, habiendo entendido y viendo las diferencias entre lo que no es una transformación digital y lo que sí es, entonces hablemos ahora un poco de la disrupción, que es otra de las cosas que escuchamos bastante, disrupción con innovación. Primeramente, tenemos que estar claros que todas las empresas deben lograr una transformación digital. Esto es una cosa importante. Porque si nosotros queremos perdurar en el tiempo, no podemos y no se concibe que una organización se mantenga como está hoy. Porque si nosotros miramos los cambios que ocurren en el tiempo, miremos cómo estaba el tipo de empresas que hoy para nosotros son comunes hace 5 o 7 años. Hace 5 o 7 años no existía el invento del Apple Watch, no existía. Uber lanzaba su servicio en una ciudad de servicio de transporte con conductores a demanda, recién. Fíjense cómo estamos ahora. En todos los países que ellos ofrecen el servicio y muchas personas trabajando para ellos. Airbnb, el servicio de hospedaje, no existía. Y así puedo nombrar algunas de las cosas que han ocurrido en el tiempo y que en un periodo de tiempo que es relativamente corto, 5, 7 años, hay cambios radicales. Quiere decir que están entrando jugadores a nuestros mercados y están haciendo cambios. Pensemos en el sector tecnológico, perdón, el sector financiero. El sector financiero es uno de los que más tiene competidores disruptores en el mercado. Están haciendo ellos una innovación, están pensando cosas de cómo cambiar lo que hoy por hoy tenemos, porque están sintiendo que las instituciones financieras, por ejemplo, no están satisfaciendo las necesidades y necesitan cosas distintas y cambian los paradigmas para adaptarse a las necesidades de los nuevos consumidores que vienen, estos millennials, centennials, de los que hoy por hoy se habla bastante, son los que realmente como personas iguales que ustedes y nosotros tenemos que interactuar con unos cambios. Y entonces, ¿cómo nos preparamos? Estos cambios disruptivos están ocurriendo y van a seguir ocurriendo a mayor velocidad. Estén seguros que en el sector de la economía o la industria en la cual ustedes estén, seguro que hay alguien que ya está pensando cómo hacer las cosas diferentes. Seguro. Y probablemente está trabajando en su casa, en el garaje, en la cocina, pensando cómo hacer algo diferente a lo que ustedes ya están haciendo y cambiará ese estado actual de las cosas por eso. Entonces, aquí hay dónde uno está o dónde uno quiere estar. En el lado de esperar y ver qué pasa, que es una alternativa que las organizaciones pueden tomar, o el de anticiparse a las señales para adaptarse, en reinventarse. El anticiparse a las señales es la actitud proactiva de estar viendo qué ocurre, de quiénes están entrando, qué están haciendo mi competencia, etcétera, porque ahí está probablemente las alertas que yo debería aprender en el caso de que algo ocurra. Entonces, estas alertas que yo tengo que estar pendiente vienen por las fuerzas tecnológicas que están saliendo y que se empiezan a usar. Sobre todo eso, porque hay mucha tecnología que está saliendo, que se están desarrollando. Por ejemplo, la computación cuántica. Eso va a ser una cosa revolucionaria en el futuro, pero no ahorita. No en los próximos, por lo menos en los próximos 10 años, todavía no. Porque son tecnologías demasiado avanzadas y que todavía no tienen un uso comercial práctico. Tienen unos usos tecnológicos, académicos, de investigación, etcétera, y eso está muy bien. Eso camina muy rápido, pero hoy por hoy no. Pero tengo que estar atento a esas fuerzas tecnológicas, las que sí me afectan, las que estoy viendo, las que mi competencia usa. Entonces también tengo que pensar en las fuerzas competitivas. ¿Qué está ocurriendo que me afecta a esos eventos externos? Cuando nosotros hacemos un FODA, miramos las amenazas. ¿Cuáles son esas? Y estas fuerzas competitivas están
afectándome de alguna manera o me pueden empezar a afectar, pero yo tengo que tener esa actitud proactiva de mirar eso que está ocurriendo en el mercado con mi competencia para actuar frente a ello. Por lo tanto, el mercado también es importante. El mercado, qué está demandando, de qué manera nuestros clientes o potenciales clientes se están comportando para demandar nuevos productos y servicios. Solamente veamos lo que nos ha tocado vivir con la pandemia. Han habido nuevas fuerzas de mercado, han habido cambios comportamentales en el comportamiento de nuestros clientes. Antes iban a nuestros locales y ahora ya no vienen. Antes no se compraba mucho de manera a domicilio, hoy se hace mucho más. Eso ha hecho que las personas aprendan y se den cuenta que sí es posible hacer muchas cosas. Esto que estamos haciendo hoy normalmente hubiera sido un evento en algún local donde compartíamos con ustedes estas ideas. Hoy las hacemos por este medio y nos acostumbramos y nos parece ahora ya normal cada vez más. Entonces hay cambios en eso que nosotros debemos pensar, porque en función de esos cambios que están ocurriendo es donde tiene que haber la transformación. Ahora vamos a conversar un poquito sobre cómo esta transformación afecta a nuestro micro dentro de nuestras organizaciones. Y digo micro porque aquí voy a tomar 4 áreas dentro de una organización normal. Hablemos de la transformación en el área de ventas. ¿Cómo sería una transformación en el área comercial? Hoy probablemente lo vemos más claro porque tenemos demanda de consumir nuestros productos y servicios a través de canales electrónicos, tenemos que hacer entregas a domicilio, nuestra necesidad de cambio viene dado por esa demanda de los clientes y la forma que quieren actuar con nosotros. Pero si entramos un poquito más y si comparamos cuál era la experiencia de mis clientes al interactuar con nosotros como organización y cómo es ahora, entonces yo debería pensar en cómo les hago sentir esa experiencia como lo hacía antes a través de unos medios distintos que ahora tengo, a través de unas nuevas realidades que ahora hay. Entonces eso me empieza a hacer pensar que yo tengo que hacer cambios porque he dado tal vez el primer paso y tengo un portal o tengo un botón de pago, pero no sé qué debe quedar ahí. Realmente tengo que profundizar en cómo quiero transformar en función de un objetivo. Que mi cliente probablemente me compre más o que tenga una satisfacción mayor o que sea más fiel a mí, porque antes la fidelidad la manejábamos, digamos, de manera presencial, dependiendo del tipo de empresa, claro está, pero era una manera en cual nosotros fidelizábamos a nuestros clientes, promociones, mensajes, a través de las redes sociales. Hoy tenemos que pensar cómo queremos transformarnos en este aspecto. Si vemos el lado de operaciones, el área de operaciones es un área donde la transformación digital probablemente tiene un poder importante. Si nosotros profundizamos también acá, hay procesos que muchos de estos procesos sí se hacen manualmente. Otros procesos son semiautomáticos. Y entonces nosotros tenemos que tener unos objetivos y estos objetivos probablemente puedan ser ahorrar costos o ser más rápidos en lo que entregamos. Y entonces cuando miramos esos objetivos y miramos lo que estamos haciendo, probablemente empiezan a salirnos ideas sobre lo que deberíamos hacer. Deberíamos tener unos procesos más automáticos que nos ayuden a reducir tiempos y costos, o tener la agilidad suficiente como para que el área de ventas a su vez pueda tener un discurso más potente frente a los clientes, porque en lugar de entregarle al día siguiente, le entregan el día de hoy los productos o servicios, o son más precisos a que lo que hace la competencia. Entonces, en nuestras operaciones, y dependiendo del tipo de industria en la que estemos, pues estamos hablando de procesos de manufactura productivos en los cuales se crean estos productos físicos, o por otro lado, intangibles, servicios en los cuales tienen que estar totalmente alineados a la gestión comercial. Esas son las demandas. Esos son los disparadores que nos hacen pensar en las diferentes formas de transformación. Otra parte
también importante dentro de una organización somos las personas. A veces dejamos a las personas de lado dentro de los procesos de transformación porque queremos transformar las cosas, queremos transformar nuestros procesos, queremos transformar nuestros productos, nuestros servicios. Y las personas, ¿cómo ayudamos a las personas? Las personas son nuestros clientes internos, recuerden. Si somos el área de capital humano de una organización, todas las personas que trabajan en la organización son clientes. Y ellos necesitan también una atención y quieren una atención de manera más rápida, que por lo tanto tenemos que pensar en esa transformación de de cómo ofrecemos los servicios a nuestro cliente interno. Ahí, hoy por hoy, tenemos sistemas de capital humano que automatizan mucho los procesos. Si yo quiero solicitar vacaciones o un certificado de trabajo, etcétera, ya lo hago dentro de mis sistemas operacionales. Pero si pensamos, por ejemplo, en revisar hojas de vida para contratación y somos una empresa de un tamaño suficiente como para tener un volumen grande de candidatos para diferentes puestos que se abren en el tiempo, entonces es un trabajo importante. Una forma de transformar digitalmente eso es, por ejemplo, tomar esas hojas de vida y pasarlas a través de modelos inteligentes que seleccionen ya automáticamente, de manera inteligente, no mecánica, las hojas de vida y separen los diferentes, digamos, personas para los diferentes roles que la organización está queriendo contratar. Entonces hay muchas cosas dentro del área de capital humano que se pueden hacer en temas de transformación, buscando acortar esos tiempos, darle a la organización a sí mismo digamos, habilidades o competencias que requieren para hacer sus procesos productivos. Otra área también fundamental es el área de finanzas. El área de finanzas es un área que está atrás, importante, pero no se la ve, no como ventas, no como operaciones, no como capital humano. Es el área en la cual se trabaja para que la organización desde el punto de vista de negocio tenga orden. Y trabajamos fuertemente en registrar lo que hacemos, en establecer y poder entregar a la organización los flujos de dinero que se requiere para su operación. El disponer de ese capital de trabajo importante para que la organización se desempeñe bien. Pero todos esos trabajos, si uno está en el día a día de esta área, hay mucho trabajo manual, la revisión de cuentas, el asiento contable, la interacción con bancos, con proveedores, facturas, y ahí puedo nombrar un montón de áreas en las cuales en muchos de los casos se hacen de forma manual. Si nosotros miramos solamente estas 4 áreas empresariales y les he conversado de lo que se podría hacer en cada una de ellas, si nosotros la listáramos hiciéramos una lista de estos temas y todos son transformación digital, suena que la organización para poder realizar este trabajo necesita un orden, necesita tener un norte, necesita priorizar. Y entonces, ¿cómo hacemos? Porque ya solo de lo que he comentado, pues ha salido una lista grande de temas. Entonces, fíjense que si miramos la transformación digital desde cada área de la organización, cada área podría estar apuntando a diferentes lugares. Y ese apuntar a los diferentes lugares va a hacer que la organización se tuerza, se deforme, porque cada una de estas, por ejemplo, 4 áreas que yo he tomado, podría estar jalando para diferentes lugares y finalmente la organización no se mueve, porque estamos desalineados. ¿Cómo hacemos una transformación digital desde el punto de vista organizacional que nos lleve a un fin? Pues bien, la primera cosa es tenemos que entender por qué falla. Porque a veces uno dice, no, es que tenemos que hacer transformación digital y con transformación digital vamos realmente a llegar al fin que buscamos. Pues no. Primero, entendamos antes de definir cómo hacemos las cosas, entendamos por qué falla. Porque en el entender por qué falla, me voy a cuidar en el momento que yo haga transformación digital. La primera cosa que falla, esto sale
de unas encuestas a muchas empresas. Y la primera cosa es la estrategia. La estrategia falla cuando no es clara, cuando no hay una priorización. Entonces, tenemos que cuidar que cuando hagamos transformación, la estrategia que definamos tiene que ser entendible por todas las personas. También falla en los procesos, porque cuando yo voy a mirar un proceso dentro de la organización, en cualquier área, me encuentro con procesos que no están definidos, no son claros. Si yo quiero cambiar algo, primero tengo que ver cómo está y luego pues hacer el cambio. Pero si lo que está no es claro, no está definido, cada quien hace lo que le parece, entonces se convierten en impedimentos. Las personas, como dije en un momento, es fundamental. Las personas somos probablemente el elemento más importante porque somos los que operamos la transformación digital, los que hacemos que las cosas ocurran. Pero si las personas se resisten al cambio, si las personas no están adecuadamente capacitadas para caminar en ese camino de transformación, no vamos a ir a ningún lado. Si nosotros no ponemos a nuestros clientes en el centro, tampoco es un camino que nos lleve a un futuro de transformación, porque estamos cambiando, como dije hace un rato, cambiando para nosotros, o cambiar por cambiar, y nos debemos a nuestros clientes. Otra cosa importante es que nosotros no comunicamos apropiadamente. Otra de las elementos que producen una falla en la transformación digital es la tecnología. Queremos transformarnos, soñamos en muchas cosas, pero no llegamos efectivamente a mirar con qué contamos y si nuestra tecnología nos puede acompañar en ese camino. Y dejamos atrás la tecnología, pensamos mucho en la transformación, pero este lastre que es nuestra tecnología actual, porque esté rígida o porque no tenemos los sistemas o porque no son lo suficientemente adecuados para lo que queremos hacer, entonces nos deja, nos frena y no podemos lograr transformación. Finalmente, la cabeza de la organización es también importante y tiene que estar alineada. Tiene que haber una coordinación entre las diferentes áreas, los diferentes ejecutivos de la organización comprometidos a un camino de transformación y que transmitan confianza a toda la organización de que realmente es una decisión y no una moda simplemente para decir que estamos en una moda y que estamos haciendo lo que la competencia está haciendo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para solventar estos caminos, digamos, estos impedimentos y tener realmente un camino de transformación que nos lleve a un fin? Y tenemos que llevar a través de un proceso. Primeramente, la transformación digital a través de este proceso es algo continuo y no acaba. Y no acabo, ya les explico por qué. Pero tenemos que ver hacia el futuro y en función de ese ver el futuro, caminar hacia él y cuando llegue al futuro que yo haya determinado, pues tengo que volver a empezar. Suena largo. Voy a comentar brevemente en cada una de estas áreas de este proceso de transformación. La primera cosa es que para empezar este camino yo tengo que reimaginar mi negocio. Reimaginar mi negocio es principalmente visualizar cómo yo me quiero ver en el futuro, reinventando mi negocio. Aquí estoy, esta es la parte en la cual uno sueña. Dice, yo quisiera que mi organización fuera así. Pero ese sueño no puede ser un sueño abierto. Porque yo quisiera, imagínense, yo quisiera tener una organización que fuera totalmente manejada por robots. ¿Y por qué pienso así? Porque eso me va a ahorrar los costos y los problemas del manejo de personas. Entonces, yo me imagino una organización totalmente robotizada. No hay personas. Eso, que es un sueño, en la práctica no se puede hacer. Entonces, nuestro sueño tiene que estar, digamos, alineado con ciertas cosas, tendencias, capacidades, mi realidad actual, porque yo no pretendería ir a la luna si no tengo el cohete y si no tengo la tecnología para construir el cohete que me lleve a la luna. No se puede.
Entonces tenemos que soñar, tenemos que imaginarnos, pero con los pies en la tierra. La segunda es evaluar mi estado actual. A veces esta es la parte más fácil, porque somos bien autocríticos. Nosotros estamos así, 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 así. Pero no se trata solamente de vernos cómo estamos, sino fundamentalmente ver cómo estamos nosotros frente a mi competencia, a mis pares, en el mercado, frente a los líderes. Entonces, como yo sé cuál es mi estado actual frente a ellos, entonces puedo decir que tengo un estado actual que tiene esta posición, veo los recursos que yo tengo, veo con qué cuento en cuanto a tecnología también, y en base a eso, entonces yo puedo decir, con esto cuento para mirar ese futuro que yo me acabo de imaginar al cual quiero llegar. Hasta ahora yo he hablado de tener un futuro y ver el estado actual. Ok, pero entonces vamos a modelar mi estado futuro. Hace un rato nos imaginábamos el negocio, pero ahora en el momento que hablamos de modelar mi estado futuro, yo tengo que reinventarme y usar mis estrategias digitales que me permitan llegar a ese futuro. Estoy dándole forma. Esta es la etapa en la cual yo tengo el fin, sé el inicio, pero tengo que empezar a decir, a pensar en las diferentes etapas que yo podría hacer para llegar a ese futuro, porque no pretendería hacer un salto grande para llegar a ese futuro en un solo esfuerzo, porque ese sería un error. Entonces tenemos que ir mirando, tenemos que ir modelando los diferentes estados futuros a los cuales yo quiero llegar. Teniendo eso, entonces ahora sí voy a mirar cuál es la brecha que existe entre mi estado actual y mi estado futuro, considerando mis niveles de madurez que yo tenga al momento, con los recursos que yo tenga, con lo que me haya puesto como meta y las actividades que he modelado en mi etapa anterior. Con eso salen todas las cosas que yo tengo que ver desde el punto de vista de procesos, desde el punto de vista del modelo de negocio y desde el punto de vista de tecnología. Esas tres cosas son niveles de madurez y se tienen que evaluar en mucho detalle que hay en cada uno de ellos en los diferentes niveles de madurez para que finalmente salga un nivel de madurez general sobre el cual yo trabajar y decir, este es mi nivel de madurez inicial, por lo tanto, esto me va a llevar del 1 al 3. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos ya establecido nuestra brecha, a dónde quiero llegar, dónde estoy, con qué cuento, entonces tengo que hacerme un mapa que me lleve en ese camino. Ese mapa y esa definición que yo haga para llevarme del origen al destino no tiene que ser una cosa lenta. Y esto es importante. Aquí hay varias etapas que tenemos que seguir, pero no significa que porque haya varias etapas tiene que ser un proceso lento. Esa es una de las cosas que también cuando hablamos de transformación digital pensamos, es decir, esto es para llegar a la transformación digital, para tener esa fábrica automática, pues va a pasar mucho tiempo. No necesariamente. Transformación digital no es lentitud, es todo lo contrario. Tiene que ser ágil, tiene que haber resultados en el corto plazo. Entonces, con eso que yo he mapeado ese camino, cómo voy a llevar a mi organización a ese fin, también tengo que pensar cómo voy a fondear ese proyecto. Porque no es que aparecen la transformación y mi estado actual y todos alineados, y cuando llegamos a la hora de cómo ejecutamos, cómo pagamos las cuentas de este proyecto, y esos recursos van a aparecer de la noche a la mañana. No, los tenemos que buscar, forman parte del proceso de transformación. No puedo tener una visión grande de ir a la luna si no tengo los fondos para poderlo hacer. Entonces tengo que buscar fuentes, y hay fuentes internas de fondos,
hay fuentes a través de créditos fiscales que podamos obtener, que podemos tener financiamiento externo, podemos asociarnos con otros. Lo cierto es que hay que buscar la forma de tener esos recursos para poder hacer. Con todo eso, arma un proyecto. Un proyecto con sus etapas. Este ya es un proyecto formal, donde tiene alguien que lo administra, tiene un líder, tiene un comité, tiene las etapas, tiene los entregables, y con eso ejecutamos el proyecto. Pero ejecutar el proyecto no significa que vamos a ejecutar un proyecto que nos lleve nuevamente a tener ese cohete que nos lleva a la luna. No, tenemos que probar. Todo esto son hipótesis. Y las hipótesis las tenemos que comprobar. Por lo tanto, la mejor forma de probar una hipótesis es hacer un prototipo, probarlo. Y si eso confirma la hipótesis, qué bueno. Pero si no, tenemos que regresar e iterar constantemente hasta lograr afinar a través del prototipo todas las variables que se requieren para ejecutar el proyecto, esta vez ya con certezas de que lo que hemos definido o lo que hemos asumido se ha comprobado. Con eso yo ejecuto el proyecto, pero previamente, y como he comentado antes, las personas son importantes. Si yo no preparo a mi equipo de personas para que se suba en la camioneta del cambio, de la camioneta de la transformación, no va a ocurrir nada. Si ellos no están comprometidos, si no han comprado la idea, si ellos no saben, no va a ocurrir nada bueno. Entonces, tenemos que trabajar en las personas. Una vez que hayamos trabajado en las personas, entonces ahora sí, ejecutamos. Pero este es un proceso continuo que requiere un refinamiento, requiere una iteración, porque como dije, tenemos que ir caminando. Este es un camino continuo hacia ese futuro que queremos ver. Y ese camino lo tenemos que ir iterando en el tiempo, mejorando y probablemente haciéndolo cada vez más rápido porque vamos teniendo experiencias. Y es un camino que nos lleva a ese futuro que queremos ver. ¿Cómo llegamos a ese camino de manera práctica? ¿Cómo pasamos por este proceso? Entonces le voy a dejar la palabra ahora a Pablo para que nos comente cómo deberíamos hacer este proceso de manera práctica usando nuevas formas de hacer esto que nos llegan de países más desarrollados como es en Estados Unidos, donde está digamos, el centro de las innovaciones y la disrupción del mundo, y que lo ponemos en práctica a través de este proceso con lo que Pablo nos va a contar. Pablo. Hola Julio, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias por la invitación. Creo que he ido siguiendo tu presentación y hay información muy relevante. Creo que el objetivo siempre de este tipo de eventos es poder agregar valor a quienes nos escuchen, ¿no? Así que les ofrezco una visión bastante práctica. Tengo experiencia ejecutando innovación en Silicon Valley, viví en San Francisco y bueno, tuve la suerte de poder trabajar con advisors de las principales compañías de tecnología del mundo y realmente aprender y desmitificar cómo se ejecutan los productos o la transformación digital o estos productos digitales que requieren tecnología, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en pensar que la transformación digital es igual a tecnología, pero como bien lo mencionaba Julio y seguramente como bien lo han escuchado en varias ocasiones, necesariamente la tecnología debe ser vista como un habilitador más que como el componente esencial, ¿no? Pero claro, la gran pregunta es identificar entonces qué es lo importante en transformación digital. Y lo curioso es que Silicon Valley, que acumula el mejor talento del mundo, los mejores ingenieros del mundo, la mayor diversidad, como ustedes conocen, y las compañías más importantes han nacido ahí. Y de hecho, el gran Steve Jobs que todos recordamos, a pesar de que hubo gente o muchos emprendedores antes de él que crearon cosas brillantes, es importante entender que el secreto está en la empatía. ¿Qué quiere decir la empatía? En entender qué es lo que están buscando los usuarios, qué es lo que está buscando el mercado y cómo les podemos agregar valor. Porque mientras descubramos un insight sobre el cual apalancamos esa estrategia y les agregamos valor, realmente el proceso de transformación digital va a ser exitoso, ¿no? Exitoso porque le agrega valor a los usuarios, porque sigue los objetivos del negocio, por supuesto, y estos objetivos del negocio pueden ser generación de data, nuevas ventas, nuevos canales de venta, crecimiento en general, y utilizando la tecnología como habilitador. Así que nos gusta mucho este slide, porque en este slide lo que siempre decimos es que a través de nuestros procesos en Brandon Logan Studio nos enfocamos en
descubrir lo que no sabe la compañía, ¿no? Esta famosa matriz que normalmente y en promedio busca comentar que en la transformación digital lo que conoce la compañía realmente tiene el 10% del conocimiento, hay un 20% que la compañía sabe que no sabe, pero realmente hay un 70% de elementos, componentes, formas de crear hipótesis, formas de experimentar que la compañía no sabe que no sabe, ¿no? Así que, bueno, quizás ese es el foco más importante y es ir a descubrir ese 70%, ¿no? Julio, te voy a pedir ayuda con los slides, así que si me ayudas con el siguiente, por favor. Y lo que todos conocemos, ¿no? Actualmente, y la pandemia además no solamente ha acelerado la transformación digital y ha hecho que todas las compañías se vuelquen a entender qué canales digitales podrían utilizar, también hay que entender que vivimos en un proceso que hoy por hoy se denomina VUCA, ¿no? Que seguramente lo conocen y que combina la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, ¿no? Y son justamente este entorno que no necesariamente es el más beneficioso, contra el que hay que, al que hay que entender para poder agregar valor, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. Y bueno, si nos enfocamos en por qué funcionan compañías como Google o por qué funcionan compañías en Silicon Valley, hay que entender que estas compañías siguen manteniendo sus ingresos core. Google, el 97% de sus ingresos viene de vender avisos, como todos conocemos, de vender ads a través de su buscador, ¿no? Que es lo que finalmente hizo esta compañía muy potente. Pero hay que tomar en cuenta que esta compañía no para de experimentar. Hay cerca de 478 compañías dentro de este nuevo grupo que se denomina Alphabet, que se creó hace 3 años y sobre el cual estructuró Google todas sus innovaciones. Y hay cosas desde telefonía móvil, yo utilizo la telefonía móvil de Google, hasta, bueno, autos autoconducidos, proyectos de conectar a través de globos, conectar a la humanidad o mejorar la conectividad de Internet a través de globos aerostáticos específicamente. Y finalmente, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que estas compañías y las compañías hacer innovación, hacer transformación digital, no quiere decir que deben descuidar su core. Es decir, en su core son excelentes, han sido exitosas, saben cómo hacerlo, saben cómo operarlo. Esto se tiene que mantener, pero sí trazar una línea paralela que les permita innovar y que les permita experimentar y les permita también salir de lo que los ha hecho exitosos, ¿no? Para buscar ese what's next, ¿no? Ese siguiente paso que haga que la compañía perdure en el tiempo y que genere nuevos ingresos y que genere nuevos productos. No es, me gusta poner este ejemplo, no es muy loco hablar de que si una compañía, por ejemplo, vende cerraduras, que está en la industria es una compañía metalúrgica que produce cerraduras y que ese es su producto estrella, se convierta en una compañía, se convierta en un hardware company, ¿no? Es decir, una compañía que ahora produzca un llavero inteligente que emite una alerta al usuario cuando este usuario se ha olvidado las llaves en determinado lugar, ¿no? Ese tipo de transformaciones es justamente a lo que nos debería llevar la transformación digital. ¿Se la hace de un día, de la noche a la mañana? Por supuesto que no. Se debe generar un roadmap en el cual, paso a paso, la compañía pueda alinear su visión, su liderazgo y, por supuesto, sus activos tecnológicos, ¿no? Para pasar de un concepto de invertir en infraestructura y hacer todo muy eficiente y muy seguro, a entender cómo la data que recolectan y cómo esa empatía con el mercado les permite crear nuevos productos y servicios, ¿no? Así que un poco ese es el modelo. Mantengamos el modelo de negocio que hacemos actualmente, pero llevémoslo a un proceso llevémoslo a un proceso de entendimiento y de transformación, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿cómo es que esto se puede lograr a través de un approach? Primero hay que explorar las necesidades del mercado. O sea, este doble diamante es muy famoso hablando de metodologías de design thinking, ¿no? Y el objetivo primero es entender a los usuarios, por eso se habla de entender qué es lo que debemos diseñar, no utilizando la palabra diseño como algo visual, sino la palabra diseño como diseñar cosas, como crear cosas. Y luego ejecutarlo de la manera correcta, ¿no? Ejecutarlo en excelencia y ejecutarlo priorizando. Julio mencionó la palabra priorización en una de las partes de su intervención. Y realmente hay que priorizar para poder ser ágiles, ¿no? Y para poder avanzar. Disculpen que tuve un pequeño salto. Y bueno, considero que esta gráfica es importante, agrega valor por cómo explica cómo normalmente o tradicionalmente se hacen las cosas, ¿no? Y cuando hablamos de ejecutar las estrategias de innovación del escritorio, nos referimos a que las estrategias de innovación
no deben ser necesariamente algo que se formuló en un acta, algo que se le ocurrió a cualquier gerente brillante de la compañía y que se empiece a ejecutar el día de mañana, ¿no? Y normalmente lo que sucede en esta línea es que cuando lanzamos una solución y esta solución llega al mercado, empezamos a identificar los problemas, ¿no? Es lo que quiere decir esta gráfica, es decir, esa solución se encuentra con una serie de problemas. El proceso que sugerimos, que está en el siguiente slide, tiene que ver con, primero, entender esos problemas, que es básicamente entender el mercado, entender al usuario, crear valor a través de esto, y luego sí, a través de un proceso colaborativo con el equipo que ustedes elijan que se deba ejecutar esta solución, lanzar una solución. Esta es la vía perfecta de lanzar una solución, no necesariamente, pero sí nos ayuda a reducir mucho el riesgo, ¿no? Y la gran pregunta sería, ¿cómo entendemos a los usuarios y cómo entendemos al mercado? Muchas veces nos imaginamos investigaciones de mercado cuantitativas muy costosas, pero realmente hay que tomar en cuenta que las investigaciones de mercado cuantitativas nos generan muchos qués. Es decir, si mañana sabemos que el 26% prefiere esto, el 78% quiere esto, el 24% se maneja de esta forma, no necesariamente nos genera insights sobre los cuales apalancar o crear una estrategia de transformación digital. Y ahí es cuando entra en juego la investigación cualitativa, ¿no? Que son entrevistas a profundidad con usuarios reales, no focus groups, porque a veces en los focus groups viene o asiste gente que acaba de venir de otro focus group, es decir, son especialistas en focus group, sino usuarios reales de carne y hueso que necesitan nuestros productos, al cual nuestro producto le agrega valor, nuestra compañía le está agregando valor. Y esas entrevistas a profundidad nos permiten encontrar insights, mapear necesidades, entender qué problema buscan resolver y ser el insumo para entrar en una fase de ideación, ¿no? Si es que utilizamos el proceso de Design Thinking como base. Y otra gran pregunta es, ¿cuál es la muestra, no? Esto está comprobado que entre 5 y 30 usuarios, y normalmente 5 usuarios, hay papers matemáticos al respecto en investigación cualitativa, permiten encontrar patrones, ¿no? Porque si mañana, ¿qué quiere decir patrones? Que si mañana hacemos una investigación con 5 usuarios, podría suceder que el usuario 6, 7, 8, 30 repite el mismo patrón. Eso quiere decir que ya encontramos el patrón, debemos cambiar de hipótesis o debemos cambiar de modelo de investigación para poder seguir encontrando nuevos insights y poder seguir encontrando nuevos componentes para la estrategia, ¿no? Sigamos al siguiente, por favor. Y bueno, lógicamente se pueden utilizar una gran cantidad de metodologías y se pueden utilizar también una gran cantidad de tecnologías en el momento de ejecutar, ¿no? Estas metodologías pueden ser como el Design Sprint, que es una metodología que manejamos mucho en Brandon Lohan Studio y que se enfoca en una metodología desarrollada por Google que permite de manera muy ágil encontrar o definir cómo sería un producto o servicio, ¿no? Hay otra metodología que se llama Future Casting Design, que lo que busca es traer a tiempo presente las tendencias del futuro a una compañía. Y otra muy importante que es el Service Blueprint, ¿no? Que permiten ejecutar estrategias de CX, de Customer Experience, y poder crear servicios. Es decir, el momento que mañana hemos creado este hardware company, este llavero que les he comentado, que mañana emite una alerta si es que nos olvidamos la llave y que lo acaba de crear una compañía metalúrgica, transformándose digitalmente de una manera relevante, eso quiere decir que hay que diseñar la experiencia del usuario, desde cómo compra, cómo solicita garantía, cómo solicita soporte, cómo devuelve el producto si no está satisfecho, y todo eso se lo hace a través de una metodología que se denomina Service Blueprint, ¿no? Y bueno, tecnológicamente, que está en los siguientes 2 slides, pues se pueden utilizar una gran cantidad de tecnologías, pero como ustedes se darán cuenta, primero debemos entender a esa compañía de metalurgia, luego tenemos que investigar a esos usuarios, identificar si este llavero inteligente les agrega valor, y luego sí viene el componente de tecnología. ¿Cuál es el lenguaje que necesitamos? ¿Qué tipo de tecnología necesitamos? ¿Y cómo lo hacemos? No nos olvidemos que el Design Thinking y las metodologías ágiles buscan justamente eso, que la ejecución sea ágil. ¿Cómo la ejecución puede ser ágil? No es que hay que poner 1000 ingenieros a que lo trabajen, sino que hay que priorizar muy bien cómo van a ser las versiones de ese producto. Entonces, inicialmente, ese producto no se integra con absolutamente todos los dispositivos que nos imaginemos, sino que priorizamos muy bien en ese roadmap cómo este producto debería salir al mercado y cómo este producto debería lanzarse, ¿no? Y lógicamente existen tecnologías como frontend, CSS, hoy por hoy hay opciones de que lo que diseña un equipo de UX se vea en la pantalla tal y como quedó, utilizando a plataformas o compañías muy famosas en Silicon Valley como Zeppelin, trabajar mucho en el backend, trabajar en las bases de datos. No nos olvidemos que a nivel de estructura de datos muchas compañías sobrecargan o no tienen una estrategia
diversificación de bases de datos en base a la tecnología y en base al contenido, sino que todo lo saturan o lo montan sobre una sola base, ¿no? Vamos a poner como ejemplo, no sé, SAP. Y hay que entender muy bien esa integración de data, esa estructura de data, cómo queremos colectar data, porque en la data hay como se dice, ¿no? La data es el nuevo petróleo. Hay un dicho en inglés que dice algo como eso. Pero finalmente la data es uno de los insumos principales para que una compañía se transforme. Y cómo la compañía colecta esos datos, finalmente se vuelve la estrategia del futuro de esa compañía, ¿no? Si vamos al siguiente, por favor. Y con esto vamos terminando, ¿no? Lógicamente, bajo metodologías Agile, bajo metodologías de Scrum, con estándares de calidad, con automatización de DevOps, en fin, es decir, la parte de tecnología ofrece un sinnúmero de alternativas para que esto suceda y suceda de manera relevante, ¿no? Creo que estamos terminando y hay algo adicional o un slide adicional. Bueno, en definitiva, esto creo que es importante, ¿no? Mucha gente a veces piensa la innovación y es un insight ya de lo que yo he podido identificar. Y muchas compañías dicen, o muchos emprendedores, quiero hacer una app, ¿no? No necesariamente creo que se refieren al criterio del app tecnológicamente, sino a la necesidad de innovar, ¿de acuerdo? Pero en muchas ocasiones hay que entender que ni siquiera necesitamos una app. Podríamos utilizar una web app. Pero básicamente, es decir, desarrollar webs, desarrollar apps, desarrollar web apps, llevarlas al cloud, utilizar todo un sistema de ingeniería a nivel de datos que consideramos que son los componentes principales o las estructuras principales de poder llevar a cabo la transformación digital de una compañía, ¿no? Tomando en cuenta que muchas compañías ya tienen esto estructurado, ¿no? Y bueno, el siguiente slide, por favor. Y básicamente como recomendación, nada más para hacer un resumen de lo que hemos venido hablando. El proceso tradicional es lancemos por lanzar, con un proceso inteligente y con mucho pensamiento detrás, eso indudablemente, pero olvidando una pieza fundamental que es el mercado, ¿no? La gran recomendación es que hay que enfocarse en entender cómo agregar valor a nuestros clientes, a sus clientes, perseguir los objetivos del negocio y no olvidarnos de utilizar a la tecnología como un facilitador. Es decir, una discusión de transformación digital no debería empezar por la tecnología, sino por qué necesitan nuestros usuarios y cómo les vamos a hacer la vida más fáciles, ¿no? Eso es lo que les podría decir.